La puerta principal se cerró con un clic tras de mí, un sonido tan fuerte y definitivo como un mazo. Me quedé en la entrada, sosteniendo a un niño que pesaba menos que una bolsa de la compra y olía ligeramente a callejones húmedos y a descomposición. La cálida luz amarilla del salón se derramaba en el pasillo, recortando la silueta de mi esposo, David, de pie junto a la isla de la cocina. Llevaba su camiseta descolorida favorita, la que decía: «Los profesores de historia saben todas las fechas», y el rítmico y pesado golpeteo de su cuchillo contra la tabla de cortar era el único sonido. Era el sonido que más había llegado a temer durante el último mes, el ritmo constante y normal de una vida de la que ya no formaba parte. «¿Sara? Ya volviste», dijo sin girarse, con la voz impregnada de una calidez cansada. ¿El tráfico era un infierno? Acabo de empezar con la pasta. No pude responder. Sentía la garganta como si estuviera revestida de cemento. La niña en mis brazos se movió, hundiendo su cara sucia en el cuello de mi abrigo de cachemira, el abrigo que usaba a diario como atrezo en la elaborada obra de teatro de mi empleo continuo. El corte cesó. David percibió lo incorrecto en el silencio. Se giró, y su sonrisa relajada se desvaneció al verme, para luego desaparecer por completo al posar la mirada en el bulto que llevaba en brazos. El cuchillo se le resbaló de la mano, resonando contra el suelo de baldosas. «Dios mío», suspiró, mirando fijamente mi rostro pálido a la niña pequeña y aterrorizada que me agarraba el cuello. «Sara, ¿quién es?» «La encontré. En la esquina», dije. Mi voz era un crujido áspero y acartonado. Era la verdad, pero también la versión más patética e incompleta. Los ojos de David se entrecerraron, con una mirada quirúrgica, despojando mis patéticas excusas. «¿Qué rincón? ¿Dónde están sus padres? ¿Llamaste a la policía?» Las preguntas eran una lluvia de disparos, cada una de ellas dejándome sin aliento. Estaba sola, conseguí decir, tragando saliva. Acurrucada en un portal. Hace un frío glacial ahí fuera. ¿Así que la trajiste a casa sin más? Su voz se elevó con incredulidad. «Sara, ¿estás loca? No puedes simplemente reencontrar a una niña. Sus padres podrían estar buscándola desesperadamente ahora mismo». «Tiene marcas», interrumpí con voz temblorosa. Moví a la niña en mis brazos, apartando con cuidado una maraña de pelo grasiento para revelar una cicatriz perfectamente redonda y arrugada en su brazo. Era antigua, pero inconfundiblemente la forma de una quemadura de cigarrillo. A David se le cortó la respiración. La ira en sus ojos se vio eclipsada por el horror, pero pronto fue consumida por una confusión más profunda y desesperada. Eso no importa, Sara. El protocolo es 911. Llama al DCFS. No la traigas aquí. Empecé, pero las palabras se apagaron. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía explicar la sensación de vacío de tener 45 años y estar desempleado por 30º día consecutivo? De estar 6 horas tomando un solo café en un Starbucks porque los $300 de mi cuenta corriente tenían que durar, ¿para siempre? ¿Cómo podía explicar que, en el gélido viento de Chicago, había visto en los ojos vacíos de esta niña un reflejo de mi propia desesperación creciente, y que salvarla parecía la única manera de demostrar que aún no estaba del todo destrozado? ¿Tienes idea de cómo está esta familia ahora mismo? La voz de David se convirtió en un siseo furioso y controlado. La factura de la terapia de Kimi vence el mes que viene. $2.000. El pago de la hipoteca vence la semana que viene. 4.200. Esa bonificación que dijiste que iba a llegar, se detuvo en seco. Me miró fijamente, con una terrible comprensión en sus ojos. Sara. La bonificación no es real, ¿verdad? El aire se volvió cristalino. Miré al hombre que había amado durante 20 años, al hombre con el que había construido una vida, y por primera vez, vi a un extraño. El dique de mis mentiras finalmente se había roto. No, susurré. No hay bonificación. ¿Y el proyecto grande? ¿El que te tuvo trabajando hasta tan tarde que ni siquiera pudiste ir a la reunión de padres de Kimi? No existe. David retrocedió un paso, como si lo hubiera golpeado.
Apoyó las manos en la isla de la cocina, con los hombros agitados. Así que durante el último mes, cada mañana, al ponerte el traje y salir por esa puerta, ¿ha sido todo una actuación? Lo siento mucho. Perdón. Una risa amarga y sin humor escapó de sus labios. No lo sientes, Sara. Estás orgullosa. Tu maldito orgullo es más importante que esta familia, que yo, que tu propio hijo. Prefieres representar esta patética obra todos los días antes que admitirle a tu marido que nos estamos ahogando. Tenía razón. Esa fue la espada que más se retorció. Yo, Sarah Miller, es directora regional de marketing de una empresa de Fortune 500, la mujer que se definía por su cargo y su salario de 6 cifras, no podía admitir que había fracasado. Perder mi trabajo no fue solo un revés profesional, fue un evento que destruyó mi identidad. Solo necesitaba algo de tiempo, supliqué. ¿Tiempo para qué? ¿Para que caiga un milagro del cielo? Hizo un gesto desesperado hacia la niña que tenía en brazos. En cambio, traes a casa otra boca que alimentar. Otro problema. ¿En qué estabas pensando? Cuando la vi, simplemente, recordé sus ojos, tan vacíos que parecían absorber la luz a su alrededor. Eran los mismos ojos que nuestro hijo, Kimi, tenía hacía 3 años en el asiento trasero de nuestro coche después de que el médico nos diagnosticara autismo. Los ojos de un niño perdido en un mundo sin sentido. Alejarse de ella fue como alejarse de él otra vez. Basta, me interrumpió David con voz monótona, sin ningún murmullo de cariño. Mañana por la mañana, la llevarás a la comisaría más cercana. Es la única opción. David, por favor. No es una negociación. Me miró con tanta dureza que pareció un golpe. Nuestro matrimonio pende de un hilo, Sara. Si no sales con ella mañana, estamos perdidos. Se giró y entró en nuestro dormitorio, cerrando la puerta detrás de él con un suave y último clic. Me quedé de pie en el repentino silencio, abrazando a este frágil desconocido sin nombre. El sonido de la respiración tranquila de mi hijo llegaba desde su habitación, el peso de esa puerta cerrada me oprimía. Mi vida, mi mundo cuidadosamente construido, acababa de ser arrasado. Un frío profundo y penetrante se apoderó de mis huesos, un frío que no tenía nada que ver con el invierno de Chicago. Miré a la niña dormida en mis brazos. ¿Qué hago? ¿La sacrifico para salvar mi hogar destrozado? ¿O me aferro a este acto desesperado de humanidad y dejo que todo lo demás se queme? Me quedé acorralado y, por primera vez en mi vida, no había absolutamente nada detrás de mí. Pasé la noche en el sofá, con la puerta del dormitorio cerrada como una tumba sellada. La casa era territorio dividido. Logré bañar a la niña con una esponja, pero su cuerpo se estremecía involuntariamente cada vez que mi mano rozaba uno de los moretones que salpicaban su piel pálida. La vestí con un pijama viejo de Kimi, colgaba de su cuerpo esquelético como una mortaja. Se mantuvo inquietantemente pasiva durante todo el proceso, una figura de muñeca con ojos que lo observaban todo y no veían nada. La arropé en un extremo del sofá con una manta de lana. Cada vez que me despertaba sobresaltado de un sueño intranquilo, la veía, con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando en silencio al techo. La quietud de su dolor era más inquietante que cualquier llanto. Amaneció con un cielo color plomo. El ultimátum de David era como una soga al cuello que se apretaba cada vez más. Sabía que no tenía opción. Seguí las rutinas de la mañana como un robot. Preparé la avena de Kimi en su tazón azul, preparé su almuerzo sensorial y lo acompañé hasta la acera para el autobús de educación especial. Cuando regresé a la casa silenciosa, David se había ido. Una cafetera medio llena reposaba en el calentador, una pequeña y amarga cortesía. La niña, a la que había empezado a llamar Lily en mi cabeza, estaba sentada exactamente donde la había dejado. Buenos días, dije con voz suave. Es hora de irnos. Cada paso hacia la puerta era una agonía. La llevaría a la comisaría. Luego volvería a esta casa vacía, a la montaña de facturas en el mostrador, a los restos de mi vida. Mi mano estaba en el pomo de la puerta cuando ella se movió. Una mano pequeña y fría salió disparada y su dedo señaló por la ventana lateral hacia el 7-Eleven de la esquina. Ahí, dijo con voz áspera,
el primer sonido que emitía desde que entró en mi casa. Fue apenas un susurro. Seguí su mirada hasta el llamativo y ondeante cartel en la ventana de la tienda de conveniencia, Lotería de Illinois. Se me escapó una risa triste y hueca. Cariño, no tengo dinero para eso. Tenía exactamente $327 en mi cuenta bancaria y un solo billete nuevo de $20 en la cartera. Era mi dinero de utilería, el efectivo que usaba para comprarme un café con leche y justificar mi ocupación de una mesa en Starbucks durante todo el día. No dijo nada más, pero su mirada era insistente. Luego, metió una manita en el bolsillo de su chaqueta sucia y sacó un billete de $1 arrugado y desgastado. Me lo ofreció. Nana, susurró. Se me hizo un nudo en la garganta. Esta niña maltratada y abandonada me ofrecía su único tesoro. Y yo, el ex ejecutivo millonario, estaba prácticamente en bancarrota. Un pensamiento descabellado e imprudente surgió de la desesperación. ¿Qué más daba una locura más en una vida que ya se había descarrilado por completo? Vale, me oí decir, con la voz entrecortada por la emoción. Vale. Vamos a probar suerte. En el 7-Eleven, compré 11 boletos de raspadito de $1. Al salir con el frágil fajo de cartón de colores brillantes, sentí todo el peso aplastante de mi estupidez. Era un jugador, y acababa de arriesgar mi última pizca de cordura. De vuelta en el coche, el silencio era ensordecedor. Raspé el primer boleto con una moneda de 25 centavos. No ganó. El segundo. Lo siento, inténtalo de nuevo. El tercero, el cuarto, el quinto. Una serie de rechazos educados, cada uno un pequeño giro de cuchillo. Mis manos empezaron a temblar. David tenía razón. Estaba teniendo una crisis nerviosa. Justo cuando estaba a punto de arrugar el resto, se oyó un pequeño ruido desde el asiento trasero. Lily señalaba un billete específico que tenía en la mano, uno con la temática «Dinero de la suerte». Bien. Una última vez. Me temblaba la mano al raspar la capa plateada. Apareció un número, el 7. Coincidía con uno de los números ganadores. Contuve la respiración y rasqué la caja del premio que estaba debajo. Un signo de dólar. Un 1. Una coma. 3 ceros. $1,000. Parpadeé, convencido de que mis ojos, privados de sueño, estaban alucinando. Raspé frenéticamente el siguiente número ganador. Otro, acierto. El premio, $1,000. Me devoré el resto del boleto. 10 números iguales. Cada uno con un premio de $1,000. $10.000. El aire abandonó mis pulmones en un instante. La sangre rugía en mis oídos. No era dinero que cambiara mi vida, pero sí dinero que me la salvara. Era la hipoteca. Era la terapia de Kimi. Era el peso único y aplastante que estaba a punto de quebrarnos, milagrosamente levantado. Ganamos, grité, dándome la vuelta en el asiento. Lily, ganamos. Me desabroché el cinturón, me abalancé hacia atrás y la abracé con fuerza y desesperación. Lo viste. Lo hiciste. Me miró fijamente, sobresaltada por mi arrebato. Pero al ver las lágrimas de puro alivio que corrían por mi rostro, una leve sonrisa vacilante se dibujó en sus labios. Y por primera vez desde que la encontré, vi un destello de una niña real en sus ojos. Esa noche, cuando David llegó a casa, los $10.000 en efectivo, había ido directamente a un centro de reclamo de premios, estaban apilados cuidadosamente en la mesa de la cocina, junto al boleto ganador. Se quedó mirándolo, sin palabras. Es una señal, David, dije, explicando la historia de su billete de $1. Guardó silencio un buen rato, recorriendo con la mano el fajo de billetes de 100. Podía ver la guerra que se desataba en su interior. Es pura casualidad, Sara, dijo finalmente, con la voz cargada de cansancio. No resuelve los verdaderos problemas. Tu trabajo. Nuestra confianza. Lo sé, dije, arrodillándome junto a su silla.
Solo dame un poco más de tiempo. Danos un poco más de tiempo. Una semana más con ella. Es todo lo que pido. Si nada mejora para el próximo viernes, la llevaré yo mismo a la comisaría. Y conseguiré un trabajo, cualquier trabajo. Haré hamburguesas, limpiaré baños, lo que sea. Por favor. Su mirada pasó de mi rostro a la de la niña pequeña sentada tranquilamente en el sofá, abrazando uno de los viejos ositos de peluche de Kimi. Dejó escapar un largo y entrecortado suspiro y, finalmente, asintió. No dijo ni una palabra, pero lo supe. Mi apuesta desesperada acababa de dar sus frutos. Había ganado una semana. Los $10.000 fueron un potente anestésico, que atenuó el dolor inmediato y agudo de nuestra crisis financiera y me dio 7 días de frágil paz. David seguía durmiendo en la habitación mientras yo ocupaba el sofá, un recordatorio nocturno del abismo que nos separaba, pero dejó de hablar de la comisaría. La casa se sumió en una tensa y silenciosa tregua. El primer cambio verdadero vino de parte de Kimi. El mundo de nuestro hijo era una fortaleza construida de rutina y monotonía. Cualquier desviación, una nueva marca de cereales, un juguete extraviado, podía desencadenar una crisis emocional catastrófica. La llegada de Lily debería haber sido un acontecimiento trascendental, y durante 2 días lo fue. Kimi la trataba como a un mueble, moviéndose a su alrededor como si fuera invisible. El descubrimiento ocurrió la tercera noche. Estaba en la cocina cuando se oyó un suave golpe en la sala, seguido de un leve gemido. Lily había estado intentando apilar unos bloques de madera viejos, y la torre se había derrumbado. Estaba acurrucada en el suelo, con la cara hundida en las rodillas, emitiendo el mismo sonido de animal herido que había hecho en mis brazos la primera noche. Empecé a moverme hacia ella, pero me detuve. Kimi, absorto en su rompecabezas favorito en la esquina, dejó una pieza. Se levantó, se acercó a la niña que lloraba y, en silencio, dejó su posesión más preciada, un pequeño y desgastado coche azul de juguete que llevaba a todas partes, en el suelo, frente a ella. Lily miró hacia arriba, su rostro estaba cubierto de suciedad y lágrimas. Kimi la miró fijamente. Y entonces, con una claridad que hizo vibrar el aire, pronunció su nombre. Lily. Mi corazón se paró. No fue una imitación. No fue una repetición mecánica de una palabra que me había oído decir. Fue un acto de comunicación consciente y deliberado. Fue una ofrenda de consuelo. Era la primera vez en 3 años que usaba el lenguaje no para pedir algo, sino para conectar con otro ser humano. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Desde la puerta, vi a David inmóvil, con el rostro lleno de atónita incredulidad. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. A partir de ese momento, los milagros comenzaron a sucederse uno tras otro, de una forma que desafiaba toda lógica. El viernes, último día de mi semana de prueba, David recibió una llamada del director de su escuela. El jefe del departamento de historia, un puesto que David había anhelado durante años, había anunciado una jubilación anticipada y repentina. La junta escolar se había reunido y le ofrecieron el puesto. Venía con un aumento del 30%. Colgó el teléfono y se quedó mirando a Kimi y Lily, que ahora estaban sentadas una al lado de la otra en el suelo, compartiendo un tazón de galletas de pescado. El golpe final y devastador llegó esa noche. Mi teléfono sonó con un número desconocido. Era una mujer llamada Emily, de la firma de búsqueda de ejecutivos Korn Ferry. ¿Es Sarah Miller?, preguntó con voz nítida y profesional. Llamo porque vi tu perfil actualizado en LinkedIn. Tengo un cliente, una startup tecnológica de Austin llamada Innovate Next. Buscan un director de marketing con amplia experiencia en bienes de consumo. Tu nombre apareció en la lista. Se me heló la sangre. La actualización del perfil había sido una mentira, una fachada. El paquete de compensación, continuó, es el doble de tu salario anterior. E incluye una participación del 2% en la empresa. Sentí que el mundo se inclinaba sobre su eje. ¿Quieren programar una videoentrevista para este lunes? ¿Estás disponible? Murmuré que sí, con la mente dando vueltas. Cuando colgué, David estaba frente a mí. Nos miramos,
con la pregunta tácita flotando en el aire, ¿qué está pasando? Nuestras miradas se dirigieron, al unísono, a las dos pequeñas figuras en el suelo de la sala. Lily sostenía un crayón amarillo, y Kimi lo observaba, concentrada. Amarillo, dijo con voz suave pero clara. Sol. En ese momento, las rígidas líneas de lógica y probabilidad que habían regido mi vida entera parecieron doblarse y deformarse alrededor de esa niñita. Y por primera vez, ambas empezamos a preguntarnos si habíamos traído a casa una tormenta o la calma que viene después. Los siguientes 6 meses transcurrieron en una atmósfera surrealista y soleada. Parecía como si hubieran rescatado a nuestra familia de los restos de un naufragio y la hubieran depositado en las orillas de una isla extraña y hermosa. Mi nuevo trabajo en Innovate Next fue un torbellino. Trabajaba con gente de la mitad de mi edad que hablaba en un dialecto vertiginoso de acrónimos y jerga tecnológica, pero me acomodé más rápido de lo esperado. La energía frenética y arriesgada de una startup era embriagadora. Ya no era solo un engranaje de una maquinaria corporativa, mis decisiones tuvieron un impacto inmediato y tangible. Lanzamos una nueva campaña de marketing que se viralizó y nuestra base de usuarios se triplicó. Por primera vez en años, sentí la emocionante emoción de construir algo desde cero. El derecho a la propiedad de mi contrato, antes un concepto abstracto, comenzó a sentirse muy, muy real. David también se transformó. El peso de ser el único y mal pagado sostén de la familia se había aliviado, y en su lugar, resurgió el apasionado educador del que me había enamorado al principio. Renovó el currículo del departamento de historia, creó un club de debate extraescolar y regresó a casa con energía. Sus historias sobre sus alumnos sustituyeron los silencios sombríos y herméticos que antes llenaban nuestras tardes. Con nuestros ingresos combinados, nuestras preocupaciones financieras se disiparon. Vendimos nuestro pequeño bungalow de 2 habitaciones, con goteras y malos recuerdos, y compramos una casa colonial amplia y luminosa en un barrio con calles arboladas y uno de los mejores distritos escolares del estado. Tenía un enorme patio trasero donde los niños podían jugar y un solario que se convirtió en mi refugio de fin de semana. Pero el cambio más profundo se produjo en los niños. Lily floreció. La niña abandonada, silenciosa y atormentada que había traído a casa había desaparecido, reemplazada por una niña de 4 años, brillante y risueña, con una curiosidad insaciable y un amor feroz por su nueva vida. Coleccionaba mariquitas, insistía en usar tutú para ir al supermercado y desarrolló una convicción inquebrantable de que la piña pertenecía a la pizza. Su presencia fue la llave que abrió las puertas de nuestro hijo. Con Lily como su compañera constante, su sombra y su animadora, el progreso de Kimi fue asombroso. Empezó a hablar con frases completas, mientras su terapeuta lo observaba con asombro mientras describía con detalle la trama de unos dibujos animados que habían visto juntos. Aprendió a montar en bicicleta, con Lily sujetándole el asiento con paciencia mucho después de que David y yo nos rindiéramos. Incluso hizo un amigo en su nueva escuela, un chico tranquilo que compartía su pasión por los dinosaurios. Los muros de su mundo aislado se derrumbaban, ladrillo a ladrillo. Una fresca tarde de octubre, llegué a casa y la encontré en silencio. Encontré a David en el patio trasero, sentado en los escalones de la nueva terraza de madera que acababa de teñir. Estaba vigilando a los niños. Lily intentaba enseñarle a Kimi a hacer una voltereta en el césped. Sus intentos eran torpes, agitando las extremidades, y los de Kimi lo eran aún más, pero ambos se desvanecían en una risa desesperada y estridente. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado sobre la escena, convirtiendo las hojas otoñales en joyas de fuego. «Hola», dije suavemente, sentándome a su lado y entregándole una cerveza. Lo tomó, rozándonos los dedos. «Oye». No apartó la vista de los niños. «Miren eso». «Lo sé», susurré. Fue un momento de paz perfecto y cristalino. El tipo de momento que una vez pensé que nunca volveríamos a tener. «Me equivoqué muchísimo, Sara», dijo con la voz cargada de emoción. Finalmente se giró para mirarme, con los ojos llenos de un remordimiento que aún afloraba de vez en cuando. Esa primera noche, estaba aterrorizado. La vi como el fin de nosotros. Pero no lo era. Ella era el principio. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiéndome como si volviera a casa después de un largo y arduo viaje. Estábamos todos perdidos, dije.
Ella simplemente nos ayudó a encontrar el camino de regreso. Nos sentamos en un silencio confortable, observando cómo el cielo se tornaba de naranja a morado. Las viejas ansiedades, la vergüenza, el miedo, no habían desaparecido del todo. Eran fantasmas que a veces susurraban en la oscuridad de la noche. Pero ahora, eran solo susurros, no gritos. Mañana llamaré al abogado, dije al anochecer. El que se especializa en derecho de familia. Es hora de hacerlo oficial. De hacerla nuestra, legalmente. David me rodeó con el brazo y me apretó. Ya era hora, dijo. Ya es nuestra en todos los sentidos. Mientras estaba allí sentada, envuelta en el calor del brazo de mi esposo, viendo a mi hijo reír libremente por primera vez en su vida, sentí una profunda sensación de plenitud. Era un paraíso frágil, construido sobre la base de la suerte y la desesperación, pero era nuestro. Y estaba lista para luchar con todas mis fuerzas para protegerlo. No tenía ni idea de lo pronto que llegaría esa lucha. El primer paso del proceso formal de adopción fue una verificación de antecedentes, lo que significaba que un trabajador social visitaría nuestra casa. Me entregué a los preparativos con una energía frenética, limpiando los zócalos con un cepillo de dientes y ordenando el especiero alfabéticamente. Era irracional, lo sabía, pero sentía una necesidad desesperada de presentar una imagen impecable de felicidad doméstica, como si una sola mota de polvo pudiera deshacer todo lo que habíamos construido. Fue en este estado de ansiedad extrema que cometí mi error. Orgullosa de nuestra nueva vida, de la transformación de Lily, publiqué algunas fotos en mi página de Facebook, algo que rara vez hacía. Una era de Lily y Kimmy en un huerto de manzanas local, con las caras pegajosas de caramelo. Otra era de Lily sosteniendo con orgullo una pintura de dedo de su preescolar, un remolino caótico de púrpura y verde que había titulado Mi familia. Puse la publicación en pública, sin pensarlo dos veces, queriendo que el mundo viera nuestra felicidad. 2 semanas después, sonó el timbre. Era sábado por la tarde. Estaba en la cocina, intentando enseñarle a Lily a hacer galletas con chispas de chocolate. Tenía harina en la nariz y estaba muy concentrada revolviendo la masa. David y Kimmy estaban en el parque. Cuando abrí la puerta, se me congeló la sonrisa. De pie sobre mi impecable felpudo de bienvenida estaban un hombre y una mujer que parecían esculpidos en la miseria. El hombre estaba demacrado, con ojos huidizos y hundidos, y un tatuaje de una serpiente enroscada trepando por su cuello. La mujer era extremadamente delgada, con el pelo lacio teñido de un rubio intenso y cobrizo. Mascaba chicle con una energía frenética, moviendo la mandíbula sin parar. Ambos tenían la misma expresión de dolor y resentimiento. Whitney. Los reconocí al instante por la foto granulada de la denuncia policial que presenté hacía 6 meses. Ricky y Brenda. Los padres biológicos de Lily. ¿Puedo ayudarte?, pregunté con una voz peligrosamente tranquila mientras instintivamente me movía para bloquear la puerta con mi cuerpo. Estamos aquí por nuestra hija, dijo el hombre, Ricky. Su voz era áspera y grave. Estiró el cuello, intentando mirar dentro de la casa. Estamos aquí por Janie. Janie. El nombre que le habían puesto. Sonaba extraño, incorrecto. Creo que te has equivocado de casa, dije mientras el corazón me golpeaba las costillas. Oh, tenemos la casa correcta, dijo Brenda, mascando su chicle. Sus ojos, pequeños y duros, recorrieron mi ropa, mi casa, todo, con una luz ávida y evaluadora. Vi las fotos en internet. Es una niña linda. Parece que la estás cuidando muy bien. La casa nueva también está bien. Muy bien. La implicación flotaba en el aire, espesa y sofocante. Detrás de mí, se oyó una vocecita, ¿mamá? ¿Quién es? Lily apareció a mi lado, sosteniendo la cuchara de madera, con la cara hecha un desastre de harina y chocolate. Miró a los dos desconocidos en nuestro porche con inocente curiosidad. La sonrisa depredadora de Brenda se ensanchó. Ahí está nuestra niñita. Janie, cariño, ¿no recuerdas a tus verdaderos papás? Lily se encogió tras mis piernas, aferrándose a mis vaqueros. Un destello de miedo cruzó su rostro, una sombra de la niña aterrorizada que una vez fue.
Verlo me hizo sentir una furia fría y profunda en el pecho. No te conoce, dije, bajando la voz hasta un punto gélido. Renunciaste a tus derechos. Firmaste los papeles. Ricky soltó una risa corta y fea. ¿Papeles? ¿Te refieres a ese papelito que nos hiciste firmar cuando estábamos en mala racha? No estoy seguro de que se sostenga en un tribunal. Sobre todo ahora que nos hemos recuperado, listos para volver a ser una familia. Era una mentira tan descarada que casi resultaba cómica. No parecían haberse recuperado. Pero la amenaza era clara. ¿Qué quieres?, pregunté, yendo al grano. Oímos una historia, dijo Ricky, apoyado en el marco de la puerta. Su presencia era una invasión. Sobre cómo te empezó a ir muy bien justo después de acoger a nuestra Janie. Conseguiste un trabajo nuevo y elegante, una casa nueva, es casi como si fuera una especie de amuleto de la suerte. Me miró directamente a los ojos, sin fingir. Parece justo que sus verdaderos padres tengan un poco de esa suerte. Una comisión por encontrarla, por así decirlo. Su audacia me dejó sin aliento. No estaban allí por su hija. Estaban allí por un pago. No veían a Lily como una niña a la que amar, sino como un billete de lotería ganador que habían tirado sin cuidado y que ahora querían recuperar. Tienes que irte, dije, apretando con fuerza el pomo de la puerta. Ya. Esto no ha terminado, gruñó Ricky, desvaneciéndose su fachada amistosa. Es de nuestra sangre. No puedes cambiarlo. Sal de mi propiedad, dije con la voz temblorosa por una furia que no sabía que poseía, antes de que llame a la policía. Retrocedieron, murmurando amenazas en voz baja. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, temblando. Miré a Lily, que me observaba con los ojos abiertos, confundida y con un miedo incipiente. Mamá, susurró, ¿quiénes eran esas personas? La alcé en mis brazos, tan fuerte que gruñó en protesta. Nadie, cariño, dije con voz ahogada, hundiendo la cara en su pelo, que ahora olía a vainilla y chispas de chocolate en lugar de a callejón. No son nadie. Pero sabía que mentía. No eran nadie. Eran una tormenta en el horizonte, amenazando con destruir nuestro frágil y hermoso paraíso. Y venían por mi hija. El asedio comenzó sutilmente. Unos días después de su visita, estaba en el supermercado local cuando me encontré con una vecina, Carol, una mujer cuyo principal pasatiempo era coleccionar y difundir chismes. Sara, querida. Gritó, empujando su carrito. El otro día escuché una historia trágica. Sobre una pareja joven y pobre a la que le arrebataron a su hija cuando la estaban pasando mal. ¿Te lo imaginas? Se me heló la sangre. No tengo ni idea de qué estás hablando, Carol. Bueno, es que describieron a la mujer que se la llevó, y se parecía un poco a ti, dijo, con los ojos brillantes de curiosidad morbosa. Estaban desconsolados. Dijeron que llevan intentando recuperarla desde entonces, pero esta mujer rica no les deja ver a su propia sangre. Conseguí esbozar una sonrisa forzada y educada, me disculpé y abandoné mi carrito de la compra en medio del pasillo. El veneno se estaba extendiendo. Ricky y Brenda no solo me atacaban, estaban creando meticulosamente una narrativa, presentándose como víctimas y a mí como un villano rico y ladrón de niños. La guerra psicológica se intensificó una semana después. Estaba en medio de una reunión trimestral sobre el presupuesto cuando mi teléfono vibró con una llamada del preescolar de Lily. ¿Señora Miller? Era la directora, con la voz tensa por el pánico. Hay un hombre y una mujer aquí. Están parados fuera de la valla del patio. Dicen ser los padres de Lily y exigen que les dejemos verla. Lily está muy disgustada. Hemos traído a todos los niños adentro, pero... Me levanté de la silla antes de que terminara la frase, murmurando una disculpa y saliendo corriendo de la sala de conferencias. El trayecto de 40 minutos desde mi oficina en el centro hasta el preescolar en las afueras fue el más largo de mi vida. Me imaginé a Lily, aterrorizada, acurrucada en un rincón. Me imaginé a Ricky y Brenda, con sus rostros codiciosos pegados a la valla metálica como lobos. Para cuando llegué, ya se habían ido, pero el daño ya estaba hecho.
Lily se aferró a mí, sollozando, y durante la semana siguiente se negó a dormir en su propia cama, con las noches plagadas de pesadillas. Esa fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, estaba sentado en el lujoso sillón de cuero de un bufete de abogados del centro, frente a una mujer llamada Rebecca Whitney. Era una de las mejores abogadas de derecho familiar de Chicago, con fama de ser tan perspicaz como costosa. Le expliqué toda la situación, desde la noche en que encontré a Lily hasta el acoso en el preescolar. Le entregué el documento notariado que Ricky y Brenda habían firmado en la comisaría. Lo examinó con expresión indescifrable. Esto es problemático, dijo finalmente, dejando el papel sobre su escritorio. Pero lo firmaron, insistí. Dice que renuncian voluntariamente a su patria potestad. Dice que sí. Pero no se presentó por los canales adecuados. No fue gestionado por el Departamento de Servicios para Niños y Familias ni por una agencia de adopción autorizada. Podrían argumentar, con bastante facilidad, que estaban bajo presión. Que usted, una mujer educada y adinerada, se aprovechó de su pobreza e incomprensión para obligarlos a entregar a su hijo. De repente, la habitación se sintió fría. Pero no fue eso lo que pasó. La verdad, señora Miller, dijo Rebecca con la mirada firme y seria, a menudo es irrelevante. Lo que importa es la historia que se puede probar en un tribunal. Tienen una historia. Es convincente. Unos padres pobres y desesperados pierden a su hija por una mujer rica y ahora luchan por recuperarla. ¿Cuál es su historia? Mi historia es que salvé a una niña de una vida de terrible abuso y negligencia. ¿Y sus pruebas de este abuso? Preguntó en voz baja. ¿La quemadura de cigarrillo? Es difícil datar las cicatrices antiguas. ¿La desnutrición? Pueden alegar que fue resultado de su pobreza, no de negligencia. ¿Tiene historial médico? ¿Testimonios de testigos de antes de que la acogieran? No tenía nada. Solo mi palabra contra la de ellos. Están construyendo un caso en tu contra, concluyó Rebecca. Los rumores, las escenas públicas, están creando un patrón en el que les impides ver a su hijo. Están sentando las bases para demandar la custodia. Y, para ser honesta, dado este documento y la falta de pruebas previas, sus posibilidades de ganar son considerables. Salí de su oficina al brillante sol de la tarde, sintiéndome como si me hubiera sumergido en la oscuridad. El mundo que hacía apenas unas semanas parecía tan lleno de esperanza y luz, ahora parecía estar lleno de peligros. Nuestra hermosa casa nueva se sentía menos como un hogar y más como una fortaleza asediada. Cada golpe a la puerta me sobresaltaba. Cada coche desconocido que reducía la velocidad en nuestra calle me invadía el pánico. La alegría se había esfumado, reemplazada por un miedo constante y persistente. Ricky y Brenda ya no eran solo una molestia, eran una amenaza legítima para la esencia misma de mi familia. Venían a llevarse a mi hija, y por primera vez, me di cuenta de que quizá no tendría el poder para detenerlos. El punto de quiebre llegó un martes. Era un día como cualquier otro, lo que hizo que la violación se sintiera aún más brutal. Kimmy estaba en la escuela, David en el trabajo y yo en una conferencia telefónica en mi oficina en casa, mientras Lily coloreaba tranquilamente en el suelo junto a mi escritorio. El timbre sonó, agudo e insistente. Suspiré, silencié el micrófono y fui a abrir, esperando un paquete. Eran Ricky y Brenda. Pero no estaban solos. Un poco detrás de ellos, un hombre corpulento sostenía un teléfono móvil montado en un estabilizador, la luz roja de grabación ya parpadeaba. Venimos a ver a nuestra hija, Janie, anunció Ricky, con la voz lo suficientemente alta como para que la cámara lo captara. Estaba actuando, interpretando el papel del padre agraviado. No eres bienvenido aquí, dije en voz baja y temblorosa. Intenté cerrar la puerta, pero el pie de Ricky salió disparado, bloqueándola. ¿Lo ves?, dijo, volviéndose hacia el hombre de la cámara. Nos está alejando de nuestra propia hija. Solo queremos verla, asegurarnos de que esté bien. El hombre se abrió paso a empujones. Señora, soy Ken de Metro Local News, dijo, poniéndome el teléfono en la cara. Estamos haciendo un reportaje sobre los derechos de los padres.
¿Podría explicar por qué retienen a la hija de esta pareja contra su voluntad? Metro Local News no era una cadena de noticias, era un blog local de mala calidad, conocido por su clickbait sensacionalista. Mi mente daba vueltas. Era una emboscada planificada y deliberada. Sal de mi casa, ordené, intentando cerrar la puerta, pero Brenda me empujó y me clavó el hombro en las costillas. Janie. Mamá está aquí. Gritó, y su voz resonó por todo el vestíbulo. Estaban dentro. El hombre de la cámara lo seguía, su lente capturándolo todo, mi cara de asombro, el caos, el interior impecable de mi casa, el escenario perfecto para su historia de víctimas pobres contra un secuestrador rico. Lily, atraída por los gritos, apareció en lo alto de las escaleras. Su rostro palideció al verlos. No, gimió, retrocediendo. Ahí está. Gritó Ricky triunfalmente, señalando. Vamos, Janie, ven con papá. Empezó a subir las escaleras, y un instinto protector primario que desconocía tener surgió en mi interior. Me lancé hacia él, agarrándolo del brazo. No la toques. La escena se convirtió en una pesadilla. Yo forcejeaba con Ricky, que olía a cigarrillos rancios y desesperación. Brenda intentaba subir corriendo las escaleras, gritando el nombre de Lily. El bloguero, Ken, nos rondaba como un buitre, capturando con su cámara cada momento desagradable y degradante. Desde su habitación, Kimmy empezó a gritar. No era una palabra, solo un chillido agudo y aterrorizado, pura sobrecarga sensorial. El caos había traspasado las paredes de su mundo cuidadosamente ordenado. El grito de Kimmy interrumpió la concentración de Ricky. Me empujó con fuerza, haciéndome tropezar contra la pared, y luego subió corriendo las escaleras. Corrí tras él, con el corazón encogido de terror. Llegué a la habitación de Lily justo cuando él llegó. La agarró del brazo y ella soltó un grito desgarrador de dolor y miedo. En ese momento, el coche de David entró en la entrada. Debió de oír los gritos. Irrumpió por la puerta principal, con el rostro destrozado por la furia. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó, observando la escena. Nos vio a mí, al bloguero, y luego a Ricky, que ahora intentaba arrastrar a una Lily histérica por las escaleras. David atacó a Ricky por la cintura. Los dos hombres cayeron al suelo, estrellándose contra una pequeña consola y rompiendo un jarrón. El agua y las flores se esparcieron por el suelo. El bloguero, Ken, estaba extasiado, grabándolo todo. Maestro local ataca a un padre afligido, narró con alegría. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más cerca. Alguien, probablemente un vecino, había llamado a la policía. Dos oficiales llegaron y encontraron una escena de absoluto pandemonio, dos hombres separados por sus esposas, un niño traumatizado sollozando en las escaleras, otro niño gritando desde un dormitorio y un bloguero transmitiendo en vivo todo el evento en los rincones oscuros de Internet. Les tomó media hora restablecer algo de orden. Estábamos todos separados. La historia que contaron Ricky y Brenda, respaldada por las imágenes cuidadosamente editadas del bloguero, era conmovedora. Ellos eran las víctimas. Nosotros, los agresores violentos y desquiciados. Presentaron su copia del frágil documento de tutela. Yo presenté la mía. El oficial superior, un hombre de mirada cansada y agotada, escuchó a ambas partes. Vio el vídeo del bloguero. Examinó la documentación contradictoria. Amigos, esto es un asunto civil, dijo finalmente con voz grave. Debe ser decidido por un juez. Pero ahora mismo, a falta de una orden formal de custodia, la ley favorece por defecto a los padres biológicos. Me quedé sin aliento. No, susurré. No puedes. Mírala. Les tiene pánico. Señora, tengo las manos atadas, dijo el oficial con tono de disculpa pero firme. Han establecido la paternidad. Usted tiene una carta notariada cuya legalidad está en disputa. A la espera de una audiencia judicial de emergencia, el niño tiene que irse con ellos. Le estás entregando a mi hija a sus abusadores. Grité, lanzándome hacia adelante, pero David me retuvo, su rostro estaba pálido por la sorpresa.
Lo hicieron parecer delicado para la cámara. La agente se arrodilló y le habló en voz baja a Lily, que estaba catatónica de miedo. Despegó los dedos de mi hija de la barandilla y la condujo escaleras abajo. Observé, impotente, cómo acompañaban a mi hija a la puerta de mi casa. Ricky me lanzó una mirada de odio puro y triunfante por encima del hombro. Brenda alzó a Lily en un gesto grotescamente maternal para la cámara. Luego se subieron a su destartalado coche y se marcharon. La policía se fue. El bloguero, tras obtener su historia, empacó su cámara y se marchó con una sonrisa de satisfacción. David y yo nos quedamos de pie entre los escombros de nuestra casa, con el silencio roto solo por los gritos desgarradores de nuestro hijo. La puerta estaba cerrada, y Lily estaba al otro lado. Mi hogar ya no era una fortaleza. Era una tumba. Los días siguientes fueron un descenso a un infierno gris y silencioso. El vídeo del bloguero se hizo viral. El titular decía: pareja adinerada de los suburbios demandada por secuestro del hijo de una familia pobre. Mi foto estaba por todas partes. Me dieron una licencia indefinida de Innovate Next, debido a la publicidad negativa de la Junta. David se tomó una licencia de la escuela para cuidar a Kimi, quien había sufrido una regresión total. Volvía a estar sin palabras y se pasaba los días escondido en un armario, meciéndose. La luz y la risa habían desaparecido de nuestra casa, dejando un vacío de dolor. Nuestra abogada, Rebecca, solicitó una audiencia de custodia de emergencia, pero el expediente judicial estaba saturado. Lo más pronto que pudimos conseguirla fue en 3 semanas. 3 semanas parecían una sentencia de muerte. La tortura psicológica de Ricky y Brenda fue implacable. 2 días después de que se la llevaran, recibí un mensaje de vídeo de un número desconocido. Era un vídeo granulado, vertical, grabado en una habitación oscura y de aspecto miserable. Lily estaba sentada en un colchón sucio, con la cara hinchada de tanto llorar. Dile, susurró la voz de Brenda desde fuera de cámara. Dile a tu falsa mami que estás feliz de estar en casa con tu familia de verdad. Lily negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Quiero irme a casa, susurró. El vídeo se cortó. Tiré mi teléfono al otro lado de la habitación, con un sollozo ahogado desgarrándome la garganta. Contratamos a un investigador privado, un expolicía muy recomendado, pero Ricky y Brenda eran fantasmas. Habían abandonado su última dirección conocida. Vivían de forma clandestina, financiados, supusimos, por las donaciones que llegaban a la página de GoFundMe que el bloguero les había creado. La esperanza era un recurso escaso y nos estábamos quedando sin ella. La ruptura llegó 10 días después de nuestra pesadilla. Estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando una pila de documentos legales, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de otro número desconocido. Soy prima de Brenda. No puedo seguir viendo esto. Están lastimando a esa niñita. No lo hacen por amor. Su otro hijo, el niño, está enfermo. Muy enfermo. La necesitan para una donación de médula ósea. Mañana a las 10 de la mañana. Hospital Infantil de la Ciudad, 3er piso, Clínica de Oncología. Es todo lo que puedo hacer. Por favor, ayúdenla. Las palabras me abrumaban. Médula ósea. No se trataba de suerte ni de dinero. Se trataba de algo mucho más monstruoso. Iban a extraer a nuestra hija para obtener piezas de repuesto. David, grité, y él vino corriendo. A la mañana siguiente, a las 9 estábamos en el hospital, sentados en las duras sillas de plástico de la sala de espera, con el cuerpo vibrando de terror y adrenalina. A las 10:15, aparecieron. Era Brenda, empujando a un niño pálido y enfermizo en silla de ruedas. No había ni rastro de Ricky ni de Lily. Se me cayó el alma a los pies. ¿Era una trampa? ¿Una búsqueda inútil? Justo cuando estaba a punto de rendirme, Ricky salió de la escalera, arrastrando a Lily detrás de él. Verla me dejó sin aliento. Era un fantasma. Su piel era de un gris pálido, sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras, y estaba tan delgada que la ropa parecía colgarle como si estuviera en una percha. Caminaba cojeando. Lily.
grité, poniéndome de pie. Levantó la cabeza de golpe. Por un instante, sus ojos apagados se abrieron de par en par al reconocerlo, una chispa de vida en el vacío. Ricky nos vio. Una expresión de pánico, y luego de rabia, cruzó su rostro. Apretó el brazo de Lily con más fuerza, arrastrándola tras él. ¿Qué hacen aquí? Nos están acechando, gritó, dirigiéndose de inmediato a la multitud de curiosos. ¿Qué le has hecho?, preguntó David con un gruñido bajo mientras se ponía frente a mí. Necesita un médico. Ya. Está bien, gritó Brenda, levantándose de un salto. Solo está un poco cansada. No está bien. Una nueva voz, tranquila y autoritaria, interrumpió el caos. Un hombre con bata blanca, un estetoscopio al cuello y una etiqueta con el nombre Dr. Marcus Cole, oncología pediátrica, estaba allí de pie, con el ceño fruncido por la profunda preocupación. Había presenciado claramente todo el intercambio. Su mirada estaba fija en Lily. «Trae al niño conmigo, por favor», dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Miró a Ricky. «¿Y tú?» «En mi oficina». «Ahora». En la estéril sala de reconocimiento, se reveló todo el horror. El doctor Cole examinó con delicadeza a Lily. Al levantarle la camisa, todos vimos los feos y recientes moretones que salpicaban su espalda y costillas. Los resultados de laboratorio indicaron deshidratación y desnutrición graves. «Tengo la obligación de reportar», dijo el doctor Cole, con los ojos como astillas de hielo mientras miraba a Ricky. «Este niño muestra claros signos de negligencia grave y maltrato físico. Tengo la obligación legal de notificar a la policía y a los servicios de protección infantil». Ricky empezó a bramar y amenazar, pero sus palabras eran vacías. Brenda empezó a llorar, no por Lily, sino por sí misma. «Pero la necesitamos», se lamentó. «Nuestro hijo se está muriendo. Es compatible. Tenemos que hacer el trasplante». La horrible y monstruosa verdad finalmente quedó al descubierto bajo la luz estéril y fluorescente de la clínica. El doctor Cole cogió el teléfono. «Seguridad», dijo con calma. «Y comuníquenme con la policía. Tenemos un caso de abuso infantil en la clínica de oncología». Luego nos miró a David y a mí, y su expresión se suavizó por primera vez. «Ya está a salvo», dijo. «Nos encargaremos de ella». Mientras los guardias de seguridad se llevaban a un Ricky que farfullaba y a una Brenda que sollozaba, corrí a la mesa de reconocimiento. Abracé el cuerpo frágil y tembloroso de Lily. Era tan ligera. Apoyó la cabeza en mi hombro y, por primera vez en 10 días, sentí que la tensión en su pequeño cuerpo comenzaba a disminuir. Estaba a salvo. La teníamos. Y esta vez, teníamos la prueba. Teníamos un testigo. El fuego no había terminado, pero por fin lo estábamos superando. La audiencia judicial fue más una ejecución que un juicio. El testimonio del doctor Cole, un respetado oncólogo pediátrico, fue contundente. Los informes médicos, que incluían no solo las nuevas pruebas de abuso, sino también los registros que su personal había desenterrado de las visitas previas de Lily al hospital por lesiones inexplicables antes de que llegara a nosotros, presentaban un panorama claro e irrefutable de abuso sistemático y prolongado. Ante la abrumadora evidencia y la amenaza de una sentencia más larga, Brenda se volvió contra Ricky, y su confesión, entre lágrimas, detalló años de crueldad y negligencia. La jueza, una mujer severa cuya expresión se ensombrecía con cada testimonio, no se anduvo con rodeos. Retiró definitivamente la patria potestad de Ricky y Brenda, calificando sus acciones de monstruosas e imperdonables. Concretó la adopción de Lily en el acto. Ricky fue sentenciado a la pena máxima de prisión por abuso infantil y una serie de otros cargos de fraude que habían surgido durante la investigación. Salimos del juzgado bajo la brillante y purificadora luz del sol, con la mano de Lily apretada en la mía. Los periodistas estaban allí, pero esta vez, sus preguntas eran diferentes. No había acusación en su tono, solo un discreto respeto. «Señora Miller», preguntó uno de ellos, «¿qué les diría a otras familias en su situación?». Miré a Lily. Entrecerraba los ojos por la luz del sol, pero no se escondía.
Me arrodillé a su altura. Diría que una familia no se trata de sangre, dije con voz clara y firme. Se trata de amor. Se trata de quien se presenta. Se trata de quien lucha por ti. Y nunca, jamás, dejaremos de luchar por nuestra hija. Los años siguientes fueron un testimonio de esa promesa. La sanación no fue un camino recto. Hubo terrores nocturnos y sesiones de terapia. Hubo momentos en que un ruido fuerte o un movimiento repentino le infundían miedo en el rostro de Lily. Pero lenta y minuciosamente, nos reconstruimos. Kimi, con Lily de vuelta a su lado, resurgió de su caparazón, con un progreso aún más notable que antes. Me reintegraron en el trabajo con una disculpa pública de la Junta. David se convirtió en la roca en la que todos nos aferramos, su silenciosa fortaleza, una fuente constante de consuelo. Nuestra casa, una vez una tumba, una vez una fortaleza, finalmente se convirtió en lo que siempre estuvo destinada a ser, un hogar. 5 años después, una cálida tarde de septiembre, estábamos en un parque celebrando lo que ahora llamábamos el Día de la Atrapada de Lily. Tenía 9 años, una niña vibrante y segura de sí misma, con una sonrisa desdentada y un gran sentido del humor. Era la capitana de su equipo de fútbol y acababa de ganar el concurso de ortografía del colegio. Kimi, ahora un niño de 11 años, larguirucho y pensativo, estaba junto a ella, ya no era su sombra, sino su cómplice. Le entregó un regalo torpemente envuelto. Dentro había una foto enmarcada de los dos, tomada aquel día en el huerto de manzanas hacía tantos años. Gracias, hermano, dijo Lily, chocando su hombro con el de él. David me rodeó la cintura con el brazo y los observamos. Míralos, susurró con voz ronca. Sabía lo que estaba pensando. Habíamos llegado tan lejos desde aquella noche desesperada en nuestra cocina. Había perdido todo lo que creía que me definía, mi carrera, mi estatus, mi orgullo. Y en el proceso, había encontrado todo lo que realmente importaba. Me había visto obligada a encontrar una fuerza que nunca supe que tenía, una ferocidad de la que nunca supe que era capaz. Mi vida ya no se definía por un título en una tarjeta de presentación. Se definía por el sonido de la risa de mis hijos, por el peso reconfortante del brazo de mi esposo, por la paz ganada con tanto esfuerzo en una tranquila tarde de sábado. Más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Lily se acercó y me abrazó. ¿Sabes?, dijo, mirándome con ojos claros y brillantes, me alegra mucho que me hayas encontrado. Le aparté el pelo de la frente y la besé en la frente. Yo también, cariño, dije, con el corazón tan lleno que parecía que iba a estallar. Fuiste lo mejor que he encontrado en mi vida. La suerte no había venido de ella. La suerte era ella. Ella fue el catalizador, el terremoto que demolió los cimientos defectuosos de mi vida para que pudiéramos construir algo real, sólido y verdadero en su lugar. Ella fue nuestro hermoso, caótico y perfecto comienzo. Epílogo, 10 años después. El aire en la residencia estaba impregnado del aroma a pintura fresca y la energía nerviosa de 100 nuevos comienzos. Las cajas estaban apiladas precariamente, un vibrante tapiz de lo esencial de una vida, ropa, libros, un balón de fútbol ligeramente desgastado, apiñados en un espacio del tamaño de mi primer vestidor. Lily, que ya tenía 19 años, estaba en medio del caos, dirigiendo el tráfico con la autoridad despreocupada de un general experimentado. Papá, esa caja va junto al escritorio. Bella, por favor, deja de transmitir en vivo mi humillación y ayúdame de verdad. Kimi, ¿puedes usar tu magia con el wifi? La contraseña es una pesadilla de 16 dígitos. Era magnífica. Alta y fuerte tras años jugando al fútbol, con una confianza que parecía irradiar desde la médula. Estaba aquí, en la Universidad de Chicago, con una beca deportiva completa, a punto de comenzar sus estudios de trabajo social. La ironía no se me escapó. La niña salvada por el sistema ahora dedicaba su vida a arreglarlo. Mi esposo, David, gruñó al colocar una caja con la etiqueta Psicología 101 y otros pensamientos duros sobre un pequeño escritorio. A sus 66 años, su cabello era más canoso que castaño, pero su sonrisa era la misma. Me miró por encima de la caja y me guiñó un ojo. Nuestra hija menor, Bella, de 15 años y completamente enganchada a su teléfono, suspiró dramáticamente.
No estoy transmitiendo en vivo, mamá. Estoy documentando un recuerdo familiar esencial para mi archivo digital. Hay una diferencia. Finalmente, dejó el teléfono y comenzó a ordenar con esmero los artículos de aseo de Lily en un estante del pequeño armario. Y luego estaba Kimi. A sus 21 años, se había convertido en un joven tranquilo y reflexivo que compartía la estatura y el carácter afable de su padre. Se había graduado de Northwestern en junio con honores en historia y en otoño comenzaría una beca en el Instituto de Arte. Tomó el papelito con la contraseña del Wi-Fi, lo estudió un momento y empezó a escribir en su portátil. 5 minutos después, el router parpadeó con una luz verde amigable y tranquilizadora. «Estás conectado», dijo con voz tranquila y firme. Retrocedí, apoyándome en el marco de la puerta, y una oleada de vértigo temporal me invadió. Miré a mis 3 hijos, mi hijo brillante y realizado, mi hija ferozmente compasiva, mi adolescente vibrante y dramática, y, por una fracción de segundo, la imagen se disolvió. El dormitorio se desvaneció, reemplazado por el fantasma de una sala de estar estrecha y caótica. No vi a los jóvenes adultos seguros de sí mismos que tenía delante, vi a 2 niños aterrorizados, uno perdido en la fortaleza de su propia mente, el otro un refugiado silencioso y hambriento de una guerra que no podía comprender. Vi a una familia al borde de la implosión. Lily se dirigió a su escritorio y empezó a desempacar la última caja, la más importante. Con cuidado, sacó una pequeña fotografía enmarcada y la colocó en el centro de su escritorio, inclinándola justo en ese ángulo. Era la imagen que Kimi le había regalado hacía tantos años, Lily, de 9 años, y Kimi, de 11, en un huerto de manzanos, con sus rostros radiantes de una alegría tan pura que casi dolía contemplarla. «Perfecto», susurró para sí misma. Ese pequeño acto, esa simple evocación de un recuerdo preciado, fue el ancla que me devolvió al presente. Los fantasmas se alejaron, dejando solo la profunda y dolorosa belleza de la realidad que habíamos construido. La lucha por Lily había sido la batalla más importante de nuestras vidas. El juicio había sido un espectáculo público brutal, pero habíamos ganado. Ricky había pasado casi una década en prisión y, según supimos, vivía en algún lugar de Nevada, una oscura anécdota en nuestra historia. Brenda, quien había testificado en su contra, se había mudado de vuelta a su pueblo rural con sus otros hijos. Hacía unos años, llegó una carta, reenviada por nuestro abogado. Era una disculpa breve y dolorosamente garabateada, sin pedir nada. Solo quería que supiéramos que estaba sobria y que rezaba por Lily todas las noches. Lily la leyó una vez, con expresión indescifrable, y luego la guardó en una pequeña caja de madera, y nunca más volvió a hablar de ella. La sanación había sido lenta. Durante años, Lily durmió con la luz encendida. Durante años, Kimi luchó contra la ansiedad social que el trauma había reavivado. Pero juntos, anclados en el amor feroz e inquebrantable que se había forjado en ese crisol de miedo, habían encontrado su camino. Eran más que hermanos, eran supervivientes, unidos por un hilo invisible de historia compartida. Bella, nacida en la paz que siguió a la guerra, conocía la historia y miraba a sus hermanos mayores con una reverencia que ocultaba bajo capas de ironía adolescente. Era su defensora más acérrima, su fan más leal. «Bueno, creo que eso es todo», anunció Lily, poniéndose las manos en las caderas y observando su nuevo dominio. Hogar, dulce dormitorio. Había llegado el momento. El momento que había temido y soñado durante 15 años. El momento en que tenía que dejarla ir. Nos despedimos en un abrazo torpe y entre lágrimas en la puerta. David la abrazó con voz ronca mientras le decía lo orgulloso que estaba. Bella, con los ojos sorprendentemente llorosos, la abrazó con fuerza y le hizo prometer que la llamaría todos los días. Kimi simplemente le puso la mano en el hombro. «Lo harás genial», dijo. Era todo lo que necesitaba decir. Entonces me tocó a mí. La abracé y hundí la cara en su cabello una última vez. Olía su champú favorito, un aroma limpio y fresco, pura y exclusivamente suyo. Tengo las llaves en el bolsillo, tengo mi credencial de estudiante, sé dónde está el comedor y prometo no lavar la ropa con calcetines rojos, murmuró en mi hombro, recitando la letanía de mis ansiedades de último momento. Me aparté, manteniéndola a distancia, y la miré a los ojos, unos ojos que ya no estaban vacíos, sino llenos de un futuro brillante e ilimitado.
Lo sé, dije con la voz entrecortada por las lágrimas. Es solo que, durante mucho tiempo, mi trabajo más importante fue mantenerte a salvo. Sonrió, una sonrisa cómplice y tierna que envolvía una sabiduría que superaba con creces su edad. Extendió la mano y me colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja, con un toque ligero como una pluma. Lo hiciste, dijo en voz baja. Ahora me toca a mí hacer algo bueno con él. Se inclinó y me abrazó por última vez, su voz era un susurro en mi oído. Gracias por encontrarme, mamá. Al alejarnos del campus, el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre las agujas góticas de la universidad. David me tomó la mano. En el asiento trasero, Bella revisaba las fotos que había tomado, y Kimi miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos. El coche estaba tan silencioso, el espacio donde antes se encontraba la energía bulliciosa de Lily, un vacío palpable. Una era había terminado. La niña que había recogido de una acera fría y sucia había desaparecido. En su lugar había una joven extraordinaria, lista para conquistar el mundo.